Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmadme, por favor, que veis correctamente la pantalla y me oís. Perfecto. Muy buenos días de nuevo. Vamos a comenzar hoy el morning, de acuerdo, 21 de noviembre, día relevante, día importante en relación, de acuerdo, a distintos datos macro. Vamos a analizar lo que es la coyuntura económica en relación, de acuerdo, a distintos factores. El primero de ellos nos ataña, mañana es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, de acuerdo, día festivo. Por tanto, a medida del día de hoy, vimos ayer bastante volatilidad en los mercados. Por lo tanto, veremos hoy, a priori, de acuerdo, cómo se debería de frenar ese volumen, tanto alcista como bajista, independientemente de la tendencia, ya sea corto o medio o incluso largo, ¿de acuerdo? Mañana, como digo, día festivo, por tanto, es el día de la preapertura de cara, pues, al viernes, ¿vale? En relación a los mercados, datos importantes, los datos de consumo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? De consumo minorista. En ese sentido, veremos, de acuerdo, ya que dentro del Black Friday, que ya sabemos que se produce esta semana, ¿no? En concreto el viernes, produce, de acuerdo, el 20% del consumo anual en Estados Unidos, repito, el 20% se produce en esta semana. O sea, un quinta parte del consumo en 12 meses se produce prácticamente en esta semana. Por tanto, es una semana importante desde el punto de vista del consumo, también obviamente como pulso, ¿no?, del consumo minorista americano, y veremos, de acuerdo, si tiene unos datos favorables o no respecto a los del año pasado. A priori, la estimación, la previsión sí que son favorables y, por tanto, sí que habría más consumo y en relación, de acuerdo, el Producto Interior Bruto americano sería superior, ¿vale? Datos macros también importante, foco, Theresa May, acuerdo con la Unión Europea para la salida del Brexit. Theresa May, tras la semana pasada, ¿no?, esa previsión de llegar a un acuerdo, tiene que tener en cuenta y, por tanto, contar a favor, de acuerdo, de todos aquellos miembros, de acuerdo, del Parlamento británico, y a día de hoy no los tiene todos a favor. Por tanto, veremos cómo en los comunes, si tiene ese acuerdo mayoritario, de acuerdo, se llevará a cabo. Particularmente desde mi punto de vista, ha dado un golpe sobre la mesa, le costará, ¿no?, llevar a cabo todos esos medidas. Parece ser que la autodeterminación en ese sentido de la Unión Europea, pues parece, los británicos se sienten como que les imponen desde la Unión Europea todas esas medidas, pero el principal foco, de acuerdo, radica en la frontera con Irlanda. La Unión Europea les fomenta que tengan una frontera laxa, de acuerdo, con bastante facilidad de bienes y de servicios, pero desde los británicos no lo ven así. Consideran que es una imposición y, por tanto, ese tira y afloja, de acuerdo, es el que estamos viendo a lo largo de estos días. También veremos la semana que viene, bueno, ya primeros de diciembre, realmente sí se lleva a cabo, ¿no?, ese acuerdo y en qué condiciones, ya que se han anunciado, pero no sabemos particularmente en qué nos va a afectar a todos, de acuerdo, a la Unión Europea, pero como comento, esa duda, ¿no?, esos acuerdos están teniendo esa tensión en los mercados de renta variable y, por tanto, de acuerdo, vemos esas volatilidades. Por tanto, días de acuerdo, mañana, como comento, Thanksgiving, segundo de acuerdo y importante, pues viendo, ¿no?, la previsión con poco volumen, datos minoristas de consumo y, por tanto, importante, ¿no?, el foco en Europa, sin lugar a dudas, es el Brexit, ¿vale? Atañando lo que son a datos publicados, datos macroeconómicos del día de hoy. Prácticamente hoy nos tiñe lo que es el mercado Estados Unidos, por tanto empieza a las 2:30 lo que son los datos macroeconómicos y, como comento, lo que más destaca, por supuesto, es los datos de desempleo y el consumo minorista, ¿vale? Realizando lo que es el análisis en los mercados de renta variable, hoy los precios de los futuros en la apertura de esta mañana, de acuerdo, han tenido un rebote alcista tras la volatilidad que vimos ayer con el mercado tanto europeo como americano. Vemos el IBEX ahora mismo en pantallas, de acuerdo, con una sintonía, pues con un rebote en el 61,8 de Fibonacci, de acuerdo, que nos sitúa en los 8.841 puntos como zona de rebote, lo estamos viendo aquí, ¿vale? Pero particularmente es importante ver lo que es el volumen de estas caídas, ¿de acuerdo? Son 6-7 días aproximadamente de caídas.
desde niveles de los 9.000, intentó consolidarlos, no pudo y prácticamente se encuentra en los 8.800. El movimiento del IBEX, pues lo tenemos aquí dibujado, es un movimiento de zigzag típico en su comportamiento, ¿de acuerdo? Y prácticamente, bueno, este dibujo lo tenía hasta aquí, de acuerdo, trazado y posiblemente podríamos ver un rebote en el 61,8, que es justo lo que estamos viendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Podríamos ver un rebote para intentar atacar los 9.200, ¿de acuerdo? Es un escenario obviamente bastante idealista y favorable, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento general, ¿de acuerdo? Intrínseco de lo que es el índice, el benchmark español. Comportamiento de zigzag, ¿de acuerdo? Como comento, su categoría principal, y ajustarlo aquí, ¿de acuerdo? Es un movimiento, ¿de acuerdo?, que tiene a lo largo de muchos momentos, ¿de acuerdo? Y además que se encuentra enrangado, ¿de acuerdo?, en ese movimiento lateral durante mucho tiempo. Y actualmente lo que se encuentra es eso, es decir, ausencia total de datos macroeconómicos a nivel nacional. Sí, internacionales, de acuerdo, y externos, como es el tema del Brexit y, por tanto, de los acuerdos comerciales, ¿no?, de Estados Unidos y China, y, por tanto, de acuerdo, en el IBEX vemos esa volatilidad afectada, de acuerdo, por datos externos, ¿vale? En relación al IBEX, poco más análisis, simplemente rebote en el 61,8. Podríamos ver atacar a lo largo del día de hoy, incluso de mañana, ¿de acuerdo? Pero prácticamente ausencia de volatilidad y, por tanto, un movimiento lateral, ¿vale? Si me quiero detener, por supuesto, en el DAX alemán, tras perforar estos niveles que estamos viendo aquí en el corto plazo, unos niveles de 11.280, 11.300 puntos, esa debilidad que vimos a lo largo de la tarde de ayer en los mercados, lo importante es que ha tenido el freno, ¿de acuerdo?, en la zona crítica, la zona de soporte, la zona donde se esperaba, ¿de acuerdo?, que no perforara dichos niveles, ¿vale? En esta zona, los 11.050 puntos, 52 puntos, es una zona, de acuerdo, donde se encuentra actualmente y, como repito, los índices europeos, el futuro, vamos, de los índices europeos se encuentran ahora mismo con un rebote alcista y en este caso en el DAX vemos que tiene incluso un gap, ¿de acuerdo?, en el mercado, ¿vale? Un análisis más a medio plazo, ¿de acuerdo?, en velas diarias. Importante, ¿de acuerdo?, ver la magnitud de lo que son estas caídas. Tras perforar, como veis aquí, a ver, aquí lo veis mejor, tras perforar estos mínimos, ¿de acuerdo?, convertidos ahora en un ataque en pullback y continuación de la tendencia bajista, ¿vale? Aquí lo tenemos bien delimitado el pullback y aquí, ¿de acuerdo?, es la entrada bajista. En relación al soporte que comentábamos, justo nos encontrábamos en esa zona crítica, aproximadamente 11.000 puntos, en la que en caso de debilidad, en caso de perder esos niveles, sí que veríamos, de acuerdo, intentar buscar el 61,8 a los 10.500 puntos. Estamos hablando de 500 puntos de bajada, ¿vale? La magnitud de lo que quería comparar, viendo la volatilidad que vimos en el mes de abril, bueno, el 2015 exactamente, ¿de acuerdo? Viendo la unión de puntos y viendo esa volatilidad, fueron 3.700 puntos de caídas, ¿vale? En 10 meses, ¿vale? Lo veis aquí trazado, 3.700 puntos en 10 meses y en ese sentido, de acuerdo, podríamos ver una magnitud de tal calado, tal impacto, 3.700 puntos, prácticamente ahora estamos en 2.600 aproximadamente. Los 3.700, viendo lo que es aproximadamente el mismo símil, nos situaría de acuerdo en estos niveles, en el 78,6 de Fibonacci. Yo particularmente consideraría que el freno debería de estar, eso sí, depende obviamente de acuerdo del Brexit, es el patrón de acuerdo y es el marinero ahora mismo del timón del barco, lo que marca lo que es la tendencia de la renta variable en Europa y sería una magnitud de unos 3.000 puntos aproximadamente, ¿vale? Lo que os comentaba en el DAX alemán, me gustaría saber de vosotros, de acuerdo, si estáis posicionados en él, ya que muchos, vamos, invertís obviamente en el índice alemán, lo que son no los niveles de entrada, pero sí el sentimiento vuestro, si ya sea sentimiento alcista o ya sea bajista. Comentarme vuestras ideas, vuestros análisis. Vale,
Fantástico. José, Francisco, Rosa, Teresa, Marta y Miguel, de acuerdo, me habéis comentado todos y cada uno de vosotros alcistas, ¿vale? Importante para posiciones alcistas. Hoy, la apertura, ¿de acuerdo? Es una gran oportunidad para aquellos que queréis estar posicionados alcistas. ¿Por qué? Porque tiene el inicio de formación, ¿de acuerdo?, de un posible doble suelo. Fijaos la parte baja, obviamente el stop loss lo deberíamos de ceñir. Un segundo. ¿De acuerdo? El stop loss para posiciones alcistas por debajo del soporte, obviamente. ¿Vale? Aproximadamente los 11.000 puntos, 10.977. Y desde luego una estrategia bastante óptima, bastante, de acuerdo, un poco arriesgada desde mi punto de vista, pero si sale bien, de acuerdo, da muy buenos resultados. Es dos posiciones actualmente, uno buscando lo que es este máximo, los 11.681, y otro ya consolidando en el caso de que se produzca ese doble suelo, que obviamente, de acuerdo, esta sería la altura del canal. De acuerdo, este sería el doble objetivo, 12.321. Lo que también quería enseñaros, además os apoya en esa tesitura, de acuerdo, de posición alcista, es trazando la línea de tendencia a largo plazo. Vamos a ver. Fijaos dónde nos encontramos, ¿de acuerdo? Trazando los mínimos, como estáis observando, nos encontramos justo en esa parte del soporte que además ha coincidido con el inicio de formación de doble suelo y por tanto con la directriz bajista de corto plazo, que es esta gruesa que estoy marcando, con la de medio largo plazo, que es esta otra, nos situaríamos de acuerdo en esa vertiente, ¿vale? Para producir lo que es una ruptura, ya sea al alza o ya sea a la baja. Lo que sí tenemos claro, ¿de acuerdo? Es que en el inicio, estamos viéndolo en velas semanales, ¿vale? Lo que tenemos claro es que en el inicio de la apertura de hoy hemos tenido un rebote. ¿Por qué? Porque alcanzó la zona de la línea de tendencia, la zona de soporte. Por tanto, de acuerdo, una estrategia alcista para hacer intraday hoy sí que es bastante atractiva para posicionarnos alcistas, ¿vale? Viéndolo ya en velas de un día, ¿de acuerdo? Obviamente ajustando la línea de tendencia. ¿De acuerdo? Tenemos el mismo escenario, el mismo análisis. ¿De acuerdo? Aquí se ve obviamente más claro al tener un time frame inferior. ¿De acuerdo? Un triángulo en formación técnica con apoyo, la parte del soporte en doble instancia, ¿de acuerdo? Con rebote alcista en la apertura, con un gap en este caso, ¿vale? Por tanto, vigilar bien lo que son las posiciones, ¿de acuerdo? Y obviamente seguir, por supuesto, los datos macro del Brexit, ¿vale? Analizando el resto de mercados, ¿de acuerdo? Por supuesto, el Brexit, ¿vale? ¿Qué escenario tenemos? Tenemos, de acuerdo, el escenario en el que obviamente el acuerdo sea favorable para todas las partes, en concreto para el Reino Unido, para el UK. Y en ese sentido veremos como el FTSE, que es el que tenemos en pantallas, toma fortalecimiento de su divisa de la libra y por tanto rebote alcista de la renta variable. Es el índice que tenemos, la estrategia que tenemos. Lo importante es discernir, ver, de acuerdo, y seguir el calendario económico cuando se puede producir lo que es este escenario. Desde mi punto de vista, repito, desde el mío, es el escenario más probable, ¿vale? Es el más probable. Lo importante es saber, pues obviamente, el calendario económico, si se produce en torno a estos niveles actuales o ya aprovechando justo, además, la zona de soporte, que ya sería un escenario técnico, ¿de acuerdo? Y chartista fantástico, en el 100% de acuerdo en este soporte, que son los 6.760 puntos, ¿de acuerdo? En caso de que se produzca un toque en estos niveles, desde luego, yo aquí sí que personalmente me voy a posicionar alcista, ¿de acuerdo? Buscando lo que es esa zona de rebote, ¿de acuerdo? ¿Que no se produce este escenario favorable? Pues me sitúo el stop loss justo por debajo, prácticamente apenas sin volumen, sin escenario de acuerdo de correcciones, que me salte el stop loss, ¿de acuerdo? Pero fijaos el ratio beneficio-riesgo, ¿cuál puede ser? ¿De acuerdo? Este sería aproximadamente la zona de riesgo y esto sería lo del beneficio. Ratio beneficio-riesgo siempre os comento superior a 2:1, aquí superamos incluso el 10:1, ¿de acuerdo? Por tanto, es un escenario bastante atractivo para posiciones, repito, en estos niveles, ¿vale? Los 6, 7, 6, 3, ¿vale?
Fantástico. Otro de los índices que Vicente me pregunta, el CAC parisino. Pasemos a analizar él. ¿Tenéis alguna duda del mercado nacional del IBEX, el DAX y el FTSE, que son los tres que obviamente, los que tenemos el foco en estos días? Vale, ¿queréis que analice también el mercado americano? Perfecto. Como os comentaba, pasamos al mercado parisino, al CAC. Igual, el mismo análisis que el CAC, sabéis que es el mismo para el Eurostoxx. Importante la zona baja, tras la formación de islote, ¿de acuerdo? La formación en la parte con un suelo, de acuerdo, bastante típico, atractivo para posiciones alcistas. Ha abierto hoy un gap alcista y fijaos ya la zona de volumen que ha entrado, ¿vale? De hecho, si ponemos el indicador vol, que es el volumen, de acuerdo, la parte baja, fijaos ya cómo está entrando volumen en estos niveles, ¿de acuerdo? Por tanto, una posición, de acuerdo, alcista, obviamente, para posiciones de corto, incluso medio plazo, no de largo, de acuerdo, en estos niveles sí que es un buen timing de entrada, ¿vale? Vemos en velas de una hora, máximos mínimos decrecientes, formación de soporte y además un soporte, de acuerdo, bastante fiable, tras la formación de islote que hemos vivido, y en velas de un día, de acuerdo, asentamos lo que es el análisis, fijaos con el volumen aquí comprador que estamos viendo en los últimos días, ¿vale? Vimos cómo se producía en torno a estos niveles, vimos la formación de islote, perfecto, y lo estamos viendo a lo largo del día de hoy. Es decir, estamos viendo de manera generalizada, ¿de acuerdo? Volatilidad, ¿de acuerdo? Y también lo que observamos es escenarios, ¿de acuerdo? Previsibles en relación, de acuerdo, al escenario que estamos observando. Es decir, Theresa May con el Brexit, escenario de Estados Unidos, de acuerdo con el día de Thanksgiving, y por supuesto zonas de soportes, zonas de rebotes que lo hemos visto en el DAX y también lo vemos en el CAC, ¿vale? Escenario, de acuerdo, para cortoplacistas, para hacer intraday, desde luego, y también, por supuesto, escenario de acuerdo para tener estrategias a medio plazo, en búsqueda, desde luego, en el CAC al 23,6, a intentar atacar en lo que es este máximo, ¿vale? Y pasando, por supuesto, al mercado de acuerdo de Italia. Italia, de acuerdo, se encuentra en un escenario de máximos mínimos decrecientes, continúa con esa tendencia bajista y desde luego se encuentra en un escenario nada atractivo para posicionarse en él. Obviamente no tenemos el foco en el FTSE, de acuerdo, italiano, y también tenemos lo que es distinta volatilidad en búsqueda, ¿no? de mínimos que se encuentran en torno a los 16.000, 17.000 puntos, ¿vale? Por tanto, ausencia total de volatilidad y sí que vamos a pasar a cruzar el charco, el continente americano, para centrarnos en el SP500. ¿Qué observamos? Un ataque, de acuerdo, de zonas de resistencias con mínimos decrecientes. La media móvil muestra debilidad en el corto plazo, que es justo el escenario que vimos ayer. Fijaos la volatilidad del día de ayer, pero a la apertura de hoy sí que observamos esos mínimos crecientes con un MACD de encruce alcista. Esta posición, ¿de acuerdo?, nos anuncia, de acuerdo, posibles rebotes alcistas para continuar, de acuerdo, con esa zona, parte baja, para un rebote de corto y de medio plazo. Repito, mañana será festivo, por tanto veremos, de acuerdo, ausencia de volatilidad a lo largo de últimas horas de hoy. Cierra a las 10 el mercado americano, por tanto a partir de las 8 aproximadamente, 7:30, veremos debilidad en el mercado, ¿vale? También importante analizar que vamos a pasar ahora al Nasdaq, ¿vale? La fuerte volatilidad que está teniendo y sobre todo la debilidad de distintos sectores. ¿Por qué? Porque el sector tecnológico, sobre todo los gigantes, Amazon, Facebook, Alphabet, ¿de acuerdo? Y algunos otros muestran lo que es esa debilidad en el mercado tecnológico, lo que nos ataña, por supuesto, también a su índice, ¿vale? Que es el Nasdaq. El Nasdaq, que es el que tenemos ahora en pantalla, fijaos la fuerte volatilidad que hemos tenido. Venimos, Apple, por ejemplo,
que todos lo conocemos, una debilidad bastante fuerte en estas 2 últimas semanas, al igual que Facebook. Pasaré luego a analizar estos valores porque es importante incluso poder hacer estrategias de cortos con ellos. Y en ese sentido, de acuerdo, ¿qué vemos? Vamos a en velas de un día para verlo más claro. Vemos una fuerte vertiente alcista de largo plazo, pero en el corto ya hemos perforado, de acuerdo, la línea de tendencia, lo estáis viendo aquí, la línea de tendencia alcista con un pullback a la zona de entrada y continuación de la tendencia. En el inicio del mercado, en el futuro, pues vemos ligero rebote alcista y en la parte también baja, de acuerdo, vemos volatilidad con fuerte volumen comprador, por tanto dejando una fuerte sombra. El mercado ahora mismo de Nasdaq está muy alejado de los máximos históricos, los 7.700 puntos, estamos a 6.600, prácticamente 1.300 puntos de diferencia y desde luego estos máximos los alcanzamos pues, en prácticamente un mes, o sea, casi 2 meses, o sea, algo muy, muy cercano. 1.200 puntos de caídas en el mercado tecnológico y vemos lo que es la debilidad dentro de los índices americanos. El S&P obviamente se ve afectado, pero no en tal medida como vemos al Nasdaq. Hace 2 o 3 meses en verano, después del verano, observamos como el Nasdaq era una de las grandes oportunidades, pero tras mostrar esta debilidad, sobre todo continua, y viendo que sus gigantes, de acuerdo, sus blue chips, pues muestran, obviamente, fuerte volatilidad y por tanto fuertes caídas, desde luego en el Nasdaq 100 ahora no tendríamos el foco, ¿vale? En relación al Dow Jones Industrial, que es el que tenemos en pantallas, la volatilidad ha sido menor. Desde luego, el sector industrial en Estados Unidos, con las medidas proteccionistas de Donald Trump, observamos lo que es el que rebotes alcistas, pero encontrándose prácticamente los mismos niveles. Niveles como estamos viendo los 24.500 puntos, pues que los vimos en julio de este año. O sea, no hemos visto, de acuerdo, fuertes caídas. Por tanto, el foco en el mercado americano lo deberíamos de tener en el Russell 2000, que lo analizaremos ahora, y en el Dow Jones Industrial, ¿vale? El Russell 2000, un segundo, voy a quitar velas de un día, aquí lo tenemos. Russell 2000, mismo análisis que el Dow Jones. El escenario me gusta más en este índice, tras el cruce de medias, en primera instancia, que la vemos aquí, y tras el segundo, ahora actualmente, efectivamente, lo vemos aquí de nuevo y podríamos ver incluso una envolvente para atacar la zona, en primera instancia, la media móvil y segundo, la zona de resistencia. ¿Por qué estos índices? Porque muestran lo que es una mayor diversificación, obviamente, sectorial, ¿de acuerdo? El Dow Jones, obviamente, presta la atención en el sector industrial y el Russell, perdón, el Russell lo que muestra que es una mayor diversificación por sectores, incluyendo lo que es el industrial, el tecnológico, que muestra esa debilidad, el financiero, el consumo, etcétera, etcétera. Es decir, una diversificación en estos días, ¿de acuerdo? O liquidez absoluta nos muestra lo que son los escenarios pues para tener en cuenta pues ya para finales de año. Recordar, de acuerdo, el comportamiento también, y me anticipo al mes de diciembre. Los meses de diciembre suelen ser meses bajistas, al igual que enero suele ser un gran mes para posiciones alcistas y principalmente pues por el efecto fiscal, ¿no? De consolidar o netear lo que son las plusvalías con las minusvalías y por tanto se ve ese efecto fiscal, ¿no? En los mercados. Lo que quiero decir que si el mes de diciembre suele ser bajista simplemente por esta apreciación, viendo apoyado, ¿no? Por las tesituras macroeconómicas y obviamente de coyuntura, vemos lo que es debilidad en el sector, ¿vale? En el Russell 2000 mercado americano, lo importante también es ver los acuerdos comerciales entre China y Donald Trump, que se llevarán a lo largo del mes que viene, y en ese sentido observamos de acuerdo que en caso de perforar los niveles actuales de los 1.452 puntos, nos encontraríamos desde luego en una tesitura bajista para perforar y ya atacar con precio objetivo los 1.338 puntos. ¿Vale? Comentarme alguna duda que tengáis. César, el rally se produce en el rally de Navidad, ¿vale? El rally de Navidad finales de diciembre, primeros de enero. Pero la consolidación, repito, bajista es por netear esas posiciones de plus y minusvalías.
Podemos analizar los meses de diciembre pasados. Mira, en el Eurostoxx, que no lo hemos analizado hoy, para ver el comportamiento de los diciembres. Aquí se inició, de acuerdo, el mes de diciembre aproximadamente, exactamente aquí, y la finalización de diciembre pues apenas tuvo volatilidad, ¿vale? Lo vemos en estos niveles. En el SP500, obviamente tiene otro comportamiento, de acuerdo, más atípico. En el mercado americano, desde luego, hubo el rally, sin lugar a dudas. Y observamos lo que es una subida, en este caso 50 puntos, tampoco es algo, de acuerdo, desmedido, ¿vale? Pero fijaos el mes de enero la volatilidad que tuvo. Aquí sí que fue bastante abrupta, fueron 180 puntos, 6 veces más, ¿vale? Por tanto, el análisis importante ver, ¿no? Y entender el comportamiento anterior, ¿vale? Repito, ¿alguna duda del mercado americano? Posiciones, análisis, alguna compañía en concreto que queráis que analice. Os he comentado el sector tecnológico y en Europa el bancario muestran esa debilidad. ¿Queréis que analice alguna acción, alguna posición de renta variable que tengáis o que tengáis foco en ella? Perfecto. Pasemos a los mercados de divisas y de materias primas. En este caso, el petróleo, tras esta caída del 28%, repito, lo veis aquí, 28% desde estos máximos 77, ha salido, y me alegro que haya salido porque desde luego yo, vamos, me quedo perplejo, ¿no? Por la situación. Vemos el precio del litro en las gasolineras que prácticamente a lo largo del año ha tenido una subida bastante fuerte, pero desde la caída del 28% ha caído prácticamente un 3, un 4, un 5, dependiendo obviamente de la gasolinera y la comunidad autónoma, la gasolina. Es decir, esa diferencia, ¿dónde está? ¿Quién se lo lleva? Desde luego, pues prácticamente vía impuestos y desde luego vía concesiones para las petroleras. Me parece algo bastante ilógico, irracional. De hecho, en Francia lo habéis podido ver estos días, este fin de semana, de acuerdo a distintas barricadas, acuerdos pues con personas que se dedican, ¿no?, al transporte. Han cortado carreteras en Francia, pues como manifestación, pues para que el precio del barril muestre lo que es una realidad del litro. Es decir, si el crudo, ¿no?, el precio del barril cae proporcionalmente, que el litro se ajuste, ¿vale? No vemos esa situación y, por tanto, a mí, desde luego, personalmente me sorprende y no es gratamente, ¿vale? En relación a los mercados, que es por lo que estamos aquí, vemos lo que es esa debilidad del 77 dólares por precio del barril. Actualmente nos encontramos en zona ligera de rebote, trazando lo que son los máximos, ¿vale? Vemos lo que es esta zona de resistencia. Yo, desde luego, con el petróleo me he llevado lo que es un gran disgusto, estaba posición alcista. Desde luego, cerré posiciones en estos niveles, ¿vale? En el 76 dólares. Y desde luego, toda esta caída del 28%, posiblemente en caso de perforar los niveles actuales, lo veríamos en 42 dólares. Es prácticamente una caída pues de un 43, 44% aproximadamente, ¿vale? Un escenario de esta índole, a mí desde luego atractivo no me sitúa. ¿Por qué? Porque muestra lo que es una debilidad continua, ¿vale? Vemos aquí la zona de soporte que convirtió en zona de resistencia. Esta era la zona de precio objetivo, prácticamente al pipo del libro, ¿vale? Y en el corto plazo, fijaos, esto es semanal, ¿eh? Son 9 semanas consecutivas bajando, 28%, 2 meses casi y medio. Vemos lo que sí es verdad que la semana pasada y esta semana ya estamos viendo fuertes mechas en la parte baja inferior, por tanto es volumen comprador de estabilización, y con un Fibonacci observamos en el petróleo el freno aproximado en el 61,8, ¿vale? Zona, repito, que fue anteriormente resistencia y que prácticamente lo importante de la zona de soporte está muy, muy alejado, que es de donde está tirado el Fibonacci, que es el 42%. 42 dólares, perdón. ¿Vale? El mismo análisis, repito, para el mercado del petróleo americano, que es el West Texas. Obviamente se encuentra en debilidad y aún con posibles caídas
hasta dichos niveles, en el 61,8, de acuerdo, no de Fibonacci, sino de dólares. Vemos la zona de volumen, la zona compradora, y en velas de un día también se encuentra con posición alcista en la apertura de hoy. Los máximos mínimos decrecientes son bastante atractivos porque cada 2-3 días consecutivos de rebote alcista, la debilidad del mercado le sitúa con un fuerte velón bajista, como hemos visto en 5 ocasiones anteriores, para mostrar, de acuerdo, esa debilidad. En el caso de perforar 61,8 dólares, el siguiente precio objetivo, repito, casi los 54,80. Un take profit bastante atractivo. Yo, desde luego, viendo la volatilidad, los miembros de la OPEP no tienen ningún acuerdo a lo largo de este mes. Creo que, si no recuerdo mal, es a primeros de diciembre, no recuerdo exactamente el día, pero sí que muestra lo que es un escenario bastante atractivo para posiciones bajistas, ¿de acuerdo? Vemos también en el MACD. Fijaos aquí, continuación de la media móvil de corto y de medio plazo, ¿vale? En la misma tendencia, no hay ningún cruce, por tanto continúa con ella, pero los niveles en los que estamos actualmente, fijaos cuando los vimos. La famosa caída de los 100 dólares, que perforó casi prácticamente hasta los 40, el mínimo, que fueron en estos niveles, y en ese sentido, de acuerdo, se encuentra en un escenario bastante similar. ¿Alguna duda, pregunta de lo que es el petróleo? ¿Estáis posicionados en el petróleo? Vale, me decís que estáis ajenos, que no estáis posicionados en él. Antonio me dice que está bajista. Francisco está largo. Marta me dice que está neteada. Perfecto. Vale. Para aquellos que estáis posicionados largos, Francisco, ¿en cuál estás? ¿En el Brent o en el West Texas? Vale, en el que tenemos en pantallas el Brent. Repito, los 61,8 dólares, muy buena entrada si has entrado en estos niveles. Importante el stop loss, desde luego fijarlo, si lo quieres fijar, por la parte de abajo, 61, 61,50 aproximadamente. Y desde luego, si vas a una estrategia a medio largo plazo, aquí, fijaos, la zona de resistencia que se comportó en varias ocasiones y luego como zona de soporte, sería un buen timing de salida al 70,80. En caso de que quieras ir a largo plazo, desde luego nos iríamos a buscar los máximos, ¿vale? Pero repito, controla bien las posiciones, sobre todo los datos macro y la fuerte volatilidad, que ayer fue un gran velón bajista. Perfecto. Pasemos a analizar el oro como activo refugio. Comúnmente vemos lo que es la consolidación, debilidad de la renta variable, sobre todo global americana, y por tanto apreciación del oro en el medio plazo. Pero fijaos la volatilidad que tiene el oro, apenas tiene un comportamiento similar a las correcciones y caídas de la renta variable, y por tanto, fijaos, el soporte y la resistencia lo utilizaríamos para invertir con el RSI al encontrarse en un canal lateral, al igual que el IBEX, que lo hemos comentado anteriormente. Niveles actuales, prácticamente 50. Viene de una caída, de acuerdo, no perfora los niveles de 30, por tanto no nos dio niveles de entrada, y en ese sentido, de acuerdo, se encuentra a la mitad, ¿no?, del RSI, y obviamente buscaríamos lo que es una zona de 70 para intentar buscar esas zonas de rebotes. ¿Cuándo se puede producir? Pues aproximadamente en la zona de resistencia. ¿Vale? Por tanto, el oro, ese es el análisis. Y en relación a la plata, continuamos de acuerdo con el famoso triángulo de muy largo plazo, debilidad y perforación de mínimos. ¿De acuerdo? Precio objetivo, ya lo sabéis, 10.342 puntos. Repito, es una estrategia a largo plazo. Y en relación a los pares de divisas, viendo los acuerdos del Brexit, viendo de acuerdo el eurodólar que perforó los 1,13, vemos la falsa entrada en lo que es en la zona de canal lateral, y aquí tenéis el escenario. Desde luego, el escenario particularmente veo una debilidad en el mercado europeo, sobre todo por el acuerdo del Brexit, mostrando una debilidad fuerte en Europa, y por tanto veríamos la debilidad del euro frente a sus pares de divisas principales. El dólar, que es el que tenemos en pantallas,
pues para alcanzar de nuevo los 1.12, 1.11, podríamos ir en relación a la libra, que es el acuerdo comercial, de acuerdo y el acuerdo político con el Reino Unido. Fijaos en el movimiento en el que se encuentra. Es un canal lateral bastante obvio, con zonas de resistencia bien delimitadas. Ya para zonas de estrategia a corto plazo, desde luego, ya no me valdría viendo el posible acuerdo y por tanto tendríamos ya el escenario a largo plazo, que es el que tenemos en pantallas, con las zonas de resistencia y las zonas de soporte. Lo importante no es ya entrar en resistencias o en soportes, no me baso en esa estrategia, pero sí ver la debilidad mostrada en esos pares de divisas. Fijaos aquí la debilidad de la libra, fijaos la debilidad de la libra que nos impulsó el euro a cotas superiores. Y el escenario, repito, tras ese acuerdo, obviamente es continuación ligera de la tendencia, no vertical, pero sí prácticamente plana para estabilización de este par de divisas. Y por supuesto, viendo la relación comercial en los países anglosajones, el famoso cable, la libra esterlina frente al dólar americano, es el que tenemos en pantallas, también se encuentra en un canal lateral. Apenas muy poca volatilidad, apreciación de la libra. Tras anunciar Theresa May el acuerdo, salió prácticamente el acuerdo con el problema de las fronteras, se debilitó la libra y nos encontramos en los mismos niveles. Por tanto, ausencia de, o mejor dicho, vigilar lo que son estos pares de divisas. ¿Alguna duda tenéis respecto a los índices? ¿Queréis que analicemos algún valor en concreto? Vale, fantástico. Pues para analizar, ¿de acuerdo? Y para finalizar lo que es el morning, ¿de acuerdo? Repasemos lo que son los datos macro, Thanksgiving, en el mercado, importante los datos de consumo minoristas, por supuesto en los Lord, ¿de acuerdo? En la zona de los comunes inglesas, la presión que ponen sobre Theresa May, si llega a un acuerdo o en cambio la sustituyen, esa tensión de acuerdo política se trasladará a la Unión Europea con los acuerdos y por tanto ese problema de frontera, sobre todo con Irlanda, que tienen, veremos cómo se vislumbra. Importante, se prevé que en las 2 primeras semanas de diciembre se anuncie distintos acuerdos sobre el Brexit, estaremos pendientes de él, prácticamente son 2-3 semanas lo que nos queda, no es mucho y lo importante en estos días desde mi punto de vista es posicionarse o en mercados de acuerdo con buenas entradas, como hemos comentado en el mercado del DAX, si no recuerdo mal, la zona de soporte, y de acuerdo para cubrir lo que son carteras y si no tener liquidez para posicionarnos cuando vengan ya esas noticias, ¿de acuerdo? Pues desearos muy buena semana a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo.